Bueno, pues esto no es broma, realmente está asustado, yo diría que aterrorizado, y han sido varias las fuentes con las que hemos consultado. Pero quiero presentar inmediatamente a mis invitados, a Bernardo Jurado, capitán de navío, especialidad Comando y Estado Mayor. Muchísimas gracias, Un qué grato gusto placer. reencontrarme contigo. Por cierto, que estoy muy contento de verte después de Yo tanto también. tiempo que hicimos televisión Yo alguna vez también. en otro canal, pero Sí, nos señor. divertíamos siempre. Sí, la verdad que sí. Y bueno, pues presentarles también a Ludmila Vinogradov, corresponsal de ABC y Clarín en Venezuela, que además ha hecho un reportaje maravilloso para el diario ABC, hablando precisamente de esto. Quiero empezar contigo, Ludmila. ¿Cuáles fueron, cómo llegaste a esta conclusión? Porque ha sido obviamente la comidilla estos días y ya comienza a salir a la luz pública. Gracias. Hola, Marian. Muchas gracias por la invitación. Bueno, me di cuenta porque Maduro anunció con bombos platillos el bicentenario de la batalla de Carabobo. Eso fue el 24 de junio. Pero para nuestra sorpresa, él no asistió al desfile militar que se hace todos los años en los próceres. Bueno, pasado ese día, tampoco asistió al 5 de julio y por tercera vez al natalicio de Libertador Simón Bolívar el 24 de julio, pero tampoco al aniversario de nacimiento de Hugo Chávez, que fue el 28 de julio. Eso me llamó la atención y entonces encadené todos estos datos y me di cuenta que es un patrón, pues, un patrón de ausencia. ¿Qué refleja eso? Bueno, miedo, terror ante un atentado, un magnicidio, cualquier cosa que pueda ocurrir. Y lo extraño es, y desconcertante, que él ratifica a su ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, por sexto año consecutivo en su cargo. Reordena un poco el alto mando. Aquí los ministros de Defensa en Venezuela cambian todos los años y se ha hecho así por tradición para que no se enquisten en el poder, ¿no? En el cargo. Un año es suficiente, pero ya Padrino López lleva más de 6 años. Entonces, eso me dio un patrón ahí. El hombre se está escondiendo y algún motivo debe tener. Las razones son muchas. Además de la recompensa por su cabeza, para capturar el que dé información para capturarlo a él, 15 millones, más 12 personas, 11 en realidad, porque uno de los 12 ya se entregó, ¿no? Entonces, por 12 personas fueron 95, son 95 millones de dólares. Pero además de la casa recompensa, que eso se lanzó hace un año, se han producido otros problemas, pues, como la situación económica está muy apretada, muy fuerte, muy crítica. Y además lo reflejan las encuestas, 84% de la población quiere un cambio, pero urgente ya. Y él todavía pretende quedarse en 2024 y más allá. Sí, claro, así ese es el problema de los dictadores, que una vez que se asientan es difícil que uno los pueda llegar a sacar. Ahora, Bernardo, vamos por partes. Yo también consultaba fuentes desde el día de ayer en Caracas, porque este señor, aunque crea que tiene todo su séquito perfectamente controlado, tiene extremas cucarachas que cuando quieren pueden soltar toda la información. Se lo doy como una mala noticia. Me estaban contando que el tema del magnicidio del presidente de Haití fue lo que más terror le causó, porque es cierto que en Caracas, y eso fue algo que comentó el propio Diosdado Cabello, habrían identificado a grupos de mercenarios que estarían dispuestos a buscar la oportunidad para poder cazar esa recompensa. ¿Qué facilidad podrían tener estos individuos realmente en un sistema tan sofisticado de protección como el que tiene Maduro? Si acaso los cubanos hacen, me refiero al G2 cubano, hacen algo bien, no es el café cubano, es la inteligencia y por supuesto la siembra permanente del miedo. Cuando se siembra el miedo, nadie se mueve, todo el mundo se paraliza y eso es lo que está sucediendo. Ahora, hecho ese punto,
ciertamente cuando ven la facilidad pasmosa y quirúrgica con la que eliminan a un presidente latinoamericano, caribeño, como fue el caso del presidente de Haití, a todo el mundo se alarma, y más este que tiene un rabo de paja y está cerquita del fuego. Hay una cosa muy interesante, Nicolás Maduro tiene que tener meses sin dormir bien, meses. Y a esto le agregamos que hay una serie de cosas que están pasando, como el caso de los túneles que se hicieron, y no hay tanto túnel, como dices tú en tu monólogo, para esconder a tanta gente. Eso no es lo importante, los túneles, no asistir a los eventos. Lo importante es el miedo permanente. Esa fotografía de los túneles que salieron. Exacto. Hay algunos que van hasta el banco. Sí, claro, pero ese es viejo. Sí, sí, no, esos son túneles viejos. Pero me refiero que viejos o nuevos, lo cierto es que hay un entramado de túneles importante. 17 kilómetros, de acuerdo a la información de inteligencia que tenemos. 17 kilómetros de túneles no es poca cosa. No. Ahora, hay algo que tú lo decías en tu monólogo muy bien, es el sentir que le están respirando en la oreja. Él no puede caminar sin ver hacia atrás, porque el más cercano lo va a traicionar, y yo espero que eso suceda. Las personas, tanto los cubanos como los venezolanos, algunos esperan que haya una intervención norteamericana. Malas noticias si no pasa, si no ocurre y no analizamos lo que les voy a decir ahora. Estados Unidos no intervendrá. Estados Unidos no llevará a uno de sus hijos, me refiero a cualquier norteamericano de Maryland o de Boston o de lo que sea de Nueva York, a echarse tiros por un gobierno como es el venezolano, si acaso nosotros los venezolanos y los cubanos y los nicaragüenses también y los bolivianos no demostramos que esos paisuchos son una amenaza contra los Estados Unidos. Ahora tomen nota, papel y lápiz. Venezuela tiene un matrimonio incestuoso con Irán. Ustedes sabían que Irán ha sobrepasado 12 veces más la cantidad de uranio enriquecido que debería tener de acuerdo a las Naciones Unidas. Son 202 kilos. Irán tiene 2.400 kilogramos de uranio sacados de Venezuela. Eso es un peligro, Estados Unidos. La segunda. ¿El narcotráfico? El narcotráfico. 42% de la cocaína que se produce en Colombia pasa por Venezuela y llega a destinos como Estados Unidos. Eso es un peligro, Estados Unidos. ¿Injerencia en la región? Injerencia en la región. La liga oscura con Rusia, con los chinos. Después de estas cuentas, yo creo que hay que intervenir en Venezuela, porque Venezuela es una agresión permanente, sistemática para los Estados Unidos. El tema de la intervención es un poco compleja, sí, porque claro. Si con el ejemplo que tenemos de Cuba, con un dictador a 30 minutos de la Florida, y todavía están buscando razones para sacarlo después de 62 años, a todos nos encantaría que realmente con un chasquido de dedos hiciéramos chazán y desaparecieran de Nicaragua, desapareciera de Venezuela y desapareciera de Cuba. Pero es bastante complicado. Yo creo que esto va a ser más una cuestión interna. Y yo creo que ahí tú has dado en el clavo al principio. Yo creo que eso va a partir de una propia traición de su propia gente. Es más, si nosotros veíamos ese video, que lo hemos puesto en un par de ocasiones y que a mí me llama mucho la atención, del famoso dron, ¿te acuerdas? Sí, cómo no. Y tú ves ese ejército salir así, como con pies por... O sea, ahí no le protegieron nada más que 4 con una cosa. Ahí el resto salieron todo como ratas, sí, no, corriendo. Cómo no. Y por un chasquido, por una tontería. Sí, entonces, ahí lo vamos a ver, mira, ahí está. El miedo generalizado, mi querido amigo. No, pero esto es genial. Yo me acuerdo que lo comentamos hasta la saciedad, pero está bueno volver a recordarlo. Porque ahí vamos a ver cómo se le acercan con los 4 escudos estos, ahí está, vas a ver. Y después salen todos corriendo, aterrados. Mira, ahora, mira. Sí. Esto estuvo genial. Bueno, y lo tapan con este miedo terrible. Miren, como decía la periodista Ludmila, la señora que me antecedió, Venezuela está muy mal económicamente, pero la Universidad Johns Hopkins acaba de sacar unos números terriblemente dolorosos, donde Venezuela es el país más miserable de todo el planeta Tierra. Miren esto sobre Haití, que no es poca cosa. El país más miserable es Venezuela. Cuba, por supuesto, apañando y edulcorando sus cifras, no es el más miserable, aunque está muy cerca, desde mi punto de vista. Y eso fue publicado en el National Review aquí en los Estados Unidos. Claro que sí, pero les tengo una mala noticia.
porque las economías, como nos los ha demostrado Cuba por 60 y pico de años, no tumban gobierno. Los comunistas y estos asaltantes de caminos se crecen en la pobreza, Marian. No, yo no entiendo, porque no tiene lógica económica. Se supone que un gobierno debe ser pechado por sus desaciertos, como es el caso de Nicolás Maduro. Pero es que esto no es un problema de Maduro, no es un problema de Chávez, esto es un sistema. Se puede ir Maduro, Dios quiera que muera mañana, y entra otro, como llegó Díaz-Canel, que es un títere de alguna forma, y nada ha cambiado en Cuba. Ese es el tema. Bueno, vamos a regresar brevemente con mi querida Ludmila Vinogradov, que se encuentra en Caracas. Ludmila, yo sé que cuando terminaste este reportaje, esto va a dar muchísimo de qué hablar. Hay otros diarios como El Tiempo, como El Nacional, que ya desde el año 2015 hablaban de estas paranoias que tiene Maduro, pero nunca como estábamos hablando como hasta ahora. Hay un proceso de negociación que se va a abrir en las próximas semanas. Y a mí me gustaría que tú me dieras tu opinión particular de qué puede llegar a pasar si ese comportamiento sigue siendo el que estamos viendo hasta este momento. Bueno, Maduro ha comenzado de una manera muy desconcertante este diálogo, ¿no? Él, por un lado, favorece el diálogo, llama al diálogo y vengan, vamos a conversar, y él conversaría hasta con el mismo diablo, y por la parte de Juan Guaidó, el presidente interino, también, vamos entonces a conversar. Pero al mismo tiempo, él encarcela al portavoz interlocutor, representante de la oposición, Freddy Guevara, lo encarcela y hace 3 semanas que está en la cárcel. Lo arrestaron de una manera a la fuerza en plena autopista de Caracas a las 11 de la mañana, y eso causó realmente una conmoción. Entonces, ¿con quién es que él va a dialogar? Con los grupos alacranes de la oposición que están en el están entre Pinto y Valdemoro, o sea, son los que abiertamente son oposición, pero todo el mundo sabe que no lo son. No, son comprados. Ellos mismos han mostrado el dinero en fajo de billetes en las manos, contando del dinero que les ha dado Maduro. Ha sido asqueroso eso realmente, ¿no? De cómo se han vendido. Entonces, ¿con quién empieza entonces Maduro a dialogar? Con esta gente, o con sus, digamos, serviles, son borregos, o con realmente la oposición que representa la mayoría de Juan Guaidó. Pues no sabemos, porque Freddy Guevara, que era el representante del diálogo, está en la cárcel. Entonces, ¿qué va a hacer? ¿Lo va a soltar? Una disposición bárbara. O sea, sí. Ese es el tema, Bernardo. Yo hablaba con Guaidó, yo hablaba con el presidente Guaidó, y yo no quiero ser ni mucho menos aguafiestas, pero hay que ser realista. Y yo creo que a veces falta un punto de realismo. Yo le preguntaba, ¿por qué ahora sí y antes no? ¿No? Porque ahora sí, porque es más fácil que ahora sea así. Bueno, ok, pero Maduro sigue siendo un hombre que, aún asustado, sigue teniendo un poder enorme en Venezuela. Me decían, no, ya no tiene poder. No, sí tiene poder. A ver, ¿quién maneja la mesa nacional? ¿Quién maneja la oposición? ¿Quién dice quién hace? Y el punto más importante, ¿quién maneja el ejército? Sí, claro. Y mientras esos puntos no seamos realistas y los pongamos en la mesa, pues no dejamos de tener un punto también medio... Hay algo que dijo que a mi juicio es el protagonista de la Segunda Guerra Mundial. Y yo sé que todos ustedes, cuando después de que diga esto, van a decir muchas personas, se le salió el militar que lleva por dentro. A ver. Voy. Cuando Francia negoció la paz jugando con el honor, dijo Winston Churchill, se quedarán sin paz y sin honor. Estimados amigos, esto es como tratar de sentarnos en una mesa de negociación con la persona que violó a nuestra madre. ¿Qué les parece si jugamos y hablamos de la violación, si fue tal la violación, si fue media violación? Señores, estos señores tienen 22 años, una generación saqueando a un país. Y castigándolo. Y castigándolo y violando. Y, por cierto, castrando juventudes, castrando infancias, castrando sueños. Tenemos más de 6 millones, vamos para 7 millones de personas fuera de Venezuela por culpa de Maduro, y ahora vamos a discutir qué tan fuerte ha sido la violación. Pero no solo eso, el punto de que no te reconozcan, porque una de las condiciones que puso Maduro para ese diálogo, que es lo que yo le preguntaba al señor Guaidó, ¿usted entonces admitiría que no es presidente interino y que no tiene ningún poder sobre Venezuela? Porque fíjate qué cosa tan curiosa, yo me voy a sentar a negociar contigo, pero siempre y cuando tú admitas que no eres nada.
Entonces mi punto es, entonces si yo no soy nada, ¿para qué te sientas conmigo? O sea, es como una cosa como medio extraña ese diálogo. Yo pienso que todo diálogo, porque no es que yo estoy cerrado al diálogo, yo soy un hombre absolutamente democrático, y si tú no estás de acuerdo conmigo, para mí sería el sueño perfecto que no estuviésemos de acuerdo para beneficio de nuestra audiencia. Pero y yo respetaría muchísimo tu opinión que está en contra de la mía, por ejemplo, ¿no? Pero aquí la negociación, aquí la discusión, aquí la conversación pasa por un punto, la salida de Maduro. Después conversamos lo que tú quieras. Claro. Pero primero la salida de Maduro, porque las personas en mi país están muriendo de mengua por culpa de Maduro y los 40 ladrones que le acompañan. Entonces, lamento mucho, yo admiro a Guaidó, porque hay que ser muy valiente para hacer lo que él ha hecho y ponerle el pecho a las balas, ¿no? Yo no soy tan valiente como él, tal vez, ¿no? Pero sí les digo algo. Pues que esto no es una cuestión de valentía. No es esto no es una cuestión de gallardía, de ver quién pone el pecho. No. Es una cuestión de que el pueblo de Venezuela no quiere valientes, ni quiere mártires, quiere gente que resuelva la papeleta. Absolutamente. Exactamente ese es el punto. Venezuela no aguanta más que discusiones, sueños etéreos. No, aquí la salida de Maduro con un 84%, de acuerdo a esos números que no sé de dónde salen, pero yo infiero que deben ser no menos de 92% que los venezolanos, porque a Maduro no lo quiere ni Cilia Flores, su mujer, chica. Entonces, miren, señores, estamos ante un animal endoesquelético que camina para adelante porque ve a los demás, que además está aterrado, como lo hemos comprobado en el programa de hoy. O sea, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando que tenemos que hablar con este tonto, conversar con este tonto. Bueno, lo que es cierto es que además tenemos otro tema, y es que se calculan unos 25.000 cubanos que en este momento estarían infiltrados, que estarían mezclados con las fuerzas de seguridad venezolanas. Eso es un número bastante importante, y más con este tipo de gente que está entrenada para ese trabajo, ¿no? Ciertamente, pueden ser 25.000 contabilizados, pero de acuerdo a las cifras que yo manejo y de acuerdo a algunas informaciones de inteligencia, está lindante a los 66.000 infiltrados, que no todos son del G2, pero ustedes saben que en cada uno de esos entrenadores disfrazados hay un espía de alguna forma que está informando en una suerte de CDR del tamaño de Venezuela. CDR son los comités de la Revolución Cubana. Entonces, es más la cifra de 25, mucho más de 25.000. Bueno, Luzmila, te quiero agradecer muchísimo que hayas estado con nosotros, y tengo 30 segundos, pero quiero que me hagas una reflexión de 30 segundos. Aquí la solución es o una solución interna que pase, o si no un diálogo que conlleve un acuerdo nacional de salvación como lo propone Guaidó. Aunque les parezca ingenuo, no es ingenuo, es la única salida pacífica que tenemos a la mano. Pero eso, claro, hay muchas piedras en el camino y no es fácil, pero tenemos entonces un año también referendo revocatorio, y es constitucional. Eso es, digamos, la carta que tiene Guaidó, la oposición bajo la manga. Te quiero agradecer muchísimo, Luzmila. Gracias por haber estado con nosotros en el día de hoy. Y bueno, pues tengo que despedirme también de ti, Bernardo. Espero que me acompañes en otro programa. Desgraciadamente el tiempo de nuestro programa es muy cortito, pero estás invitado a que vengas cuando tú quieras. Será un placer acompañarte cuando tú digas. Por supuesto, te entrego este regalo de uno de mis escritores. Divino. Que vamos a presentar ese libro el próximo jueves en el restaurante El Forno a las 7 de la noche. Los espero todos. La primera copa es gratis. Mis delirios.